Ahora, antes de continuar con el front de la parte de nuestros roles, voy a crear aquí un nuevo endpoint que me va a permitir consultar los permisos de un rol en específico, ¿ok? Para poder cargar la información previa al momento de crear un nuevo rol, ¿ok? Tanto para crear debería traerme los permisos y tanto para editar también los permisos que se ha seleccionado previamente. Bien, entonces voy a crear entonces aquí un nuevo DTO de respuesta en la carpeta de permission. Voy a ponerlo como response y dentro voy a crear una clase. Voy a llamarle como permisos por rol response DTO. Ok, vamos a esperar aquí que se cargue toda esta plantilla y voy a asignarle como permissions by role response DTO. Ok, aquí vamos a traer la información de las propiedades, como por ejemplo lo que viene a ser public int para el menú ID, okay, al que pertenece dicho permiso, para saber si es padre o no. Ok, further ID. Aquí no me permite agregar las llaves porque estamos en España. Vamos a poner Latinoamérica, Perú y listo. Entonces sería get and set. También vamos a mostrar lo que es el menú como tal. String menú, es decir, el nombre del menú. También necesito aquí el icono para mostrarlo de una manera más dinámica y que se vea mejor. Get and set. Y por último voy a crear un enumerable aquí también para traer los permisos como tal. Enumerable de la clase permissions response DTO, que ahora lo vamos a crear también. Y este lo voy a llamar como permissions. Listo, esto va a ser non null. Y quedaría de esta manera. Para el menú también vamos a poner non null y para el icono igual. Y quitamos los using innecesarios. Vamos a crear entonces esta clase. Aquí en la misma carpeta agregamos clase. Le ponemos el nombre correspondiente. Y esta clase va a tener las propiedades de la respuesta también. Como por ejemplo el permission ID. Otra propiedad también de tipo string, permission name. Otra propiedad de tipo string para el permission description. Otra propiedad de tipo string para el permission slug. Ok. Otra propiedad, en este caso de tipo booleano, para saber si ha sido seleccionado o no dicho permiso. Los strings vamos a dejarlo como not null. Perdón, sería not null. Le digo de esa manera. Igual acá también not null y también para el slug. Listo, esto sería entonces mis clases de respuesta. Aquí tengo que importar. Bueno, ya debería quitarse el error. Ahí está. Guardamos. Lo siguiente que voy a hacer ahora es crear en la interfaz de mi capa application aquí. En interfaces. Voy a crear aquí una interfaz de iPermissions application. Nueva clase, selecciono de tipo interfaz y voy a nombrarle como iPermission application. ¿Listo? Entonces, aquí voy a crear el método que me va a tener la implementación del método para retornar los permisos de un rol seleccionado, ¿no? Mediante el role ID. Entonces va a ser una tarea síncrona que me va a retornar un enumerable de la clase DTO que acabamos de crear. Bueno, aquí tengo que decirle que es un base response. Base response, un enumerable. Importamos el base response. Un enumerable de mi DTO permissions por rol DTO. Ahí está. Y el nombre lo voy a poner como get permissions by role ID. Correcto, entonces este va a recibir como parámetro, puede que no o puede que sí,
que le envíen el role ID. ¿Por qué? Porque cuando yo cree un nuevo rol, no necesariamente vamos a saber qué permisos están asociados a este rol. ¿Ok? Por eso lo pongo como opcional. Este valor del role ID. ¿Listo? Entonces nos vamos por la implementación. Aquí en los servicios. Aquí agrego clase. Quito la I. Los dejo como permission application. Y esta clase implementación vamos a tener entonces el método como tal, ¿no? Antes de implementar esto, voy a llamar a la interfaz aquí. Antes de implementar este método vamos a necesitar de otros repositorios, como un menú, por ejemplo, los menús de permisos por un role ID, lo que son los menú permission por menú ID y los permisos o los role permissions como tal por menú ID. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres métodos de repositorio, mejor dicho. Vamos a crearlo ahora. Por ejemplo, nos vamos en la capa de infraestructura, en las persistencias, y aquí en la interfaces vamos a asignar una nueva interfaz llamada, bueno, aquí podemos ponerlo dentro del iMenu repositorio, ¿ya? Vamos a crear entonces un método más que se va a llamar como task enumerable. Me va a retornar un menú y vamos a tener aquí get menú permission by role ID. Ok, este va a ser o va a recibir un entero opcional del role ID y vamos a armar la query entonces que me retorne los menú permissions por role ID. Ya luego vamos a ver cómo lo vamos a usar en esta implementación que todavía está vacía. Entonces pasamos a la implementación de nuestro repositorio, de este nuevo método que acabamos de crear. Aquí nos va a pedir importar o implementar la interfaz. Este es el nuevo método. Vamos a dejarlo como asíncrono. Correcto. Entonces dentro de aquí voy a decir var query, por ejemplo, igual a context.menus. Y vamos a asignarle un asNoTraking, un asSplitQuery, y donde en la URL sea diferente de null, porque quiero traerme solamente los items que son hijos, ¿no? Es decir, que tienen funcionalidad. ¿Por qué? Porque con esta estoy indicando que todas tienen un URL, una ruta a que acceder. Entonces quiere decir de que son activas. ¿Ok? Entonces, y x.state obviamente sean igual a el estado activo 1, ¿no? Entonces voy a usar el enum aquí state types active. ¿De acuerdo? Entonces con esto puedo retornar los menús haciendo un await query to list async y retorno los menús. Este método me va a servir para poder retornar los menús los menús como tal por el role ID que yo le envié como parámetro. Ya vamos a ver cómo lo vamos a usar también. Ahora voy a ir a mi permission repositorio. En esta interfaz voy a necesitar crear otro método que me retorne los permisos por el menú ID. Entonces voy a decir aquí task enumerable de tipo permission. Ok. Y tengo que poner el nombre de get permissions ok, by menu ID. Ya no por el rol, sino por el menú ID. Y este va a recibir el menú ID. Listo. Pasamos a la implementación del permission repository. Me va a pedir implementar esta interfaz. Y como ven aquí debajo, donde estamos, acá está. Vamos a implementar este método de tipo asíncrono. Y aquí vamos a decir var menú permissions igual await context punto permissions. Le digo un asNoTraking o bueno, le quito bueno, está bien ahí, split the query, el query menú por el menú ID que viene como parámetro y lo ejecuto un toList async. Y voy a retornar entonces esta variable.
este enumerable, ¿ok? Guardamos. Esos serían los métodos helpers que vamos a necesitar, digámoslo así. Voy a agregar otro más también aquí en la interfaz de permissions, que va a ser para retornar los roles permissions por menú ID también, ¿ok? Ya no los permisos como tal, sino los roles, la entidad role permission. O mejor dicho, los roles, ¿no? Voy a agregar aquí un task enumerable permission get role permissions by menu ID, ¿ok? Y este va a recibir tanto el role ID como también el menú ID. Listo. Entonces guardamos. Vamos a implementar este nuevo método aquí en permission repository. Vamos a implementar la interfaz. Aquí me va a agregar un nuevo método por aquí abajo. Aquí está. Esto sería síncrono. Y vamos a poner var role permissions. La entidad que me refería es esta, ¿no? Context.permissionRole, que contiene la relación tanto de los permisos con un rol en específico. Voy a asignar permission roles .where, donde el role ID sea igual al role ID que viene como parámetro y el menú ID que viene como parámetro también. Pero en este caso lo voy a sacar con el permission.menu ID. Ahí está, haciendo una propiedad de navegación y le paso el argumento menu ID. Correcto, entonces con esto puedo hacer un select al permiso como tal. Por eso es que yo retorno un listado de permisos, no de permission roles, como ven aquí. Y aquí voy a asignar una selección, ¿no? Expresión x.permission, no el ID, sino la entidad como tal de permissions, porque este tiene la propiedad de navegación aquí, como ven. ¿Ok? Y este me va a traer toda la información de un permiso en específico, que contiene el nombre, la descripción, el slug, el menú ID y la relación con menú. Listo, entonces con esto yo puedo decir aquí var data igual a await role permissions.toListAsync y retornamos la data, ¿no? De acuerdo, entonces con esto, o puedo ponerlo aquí de frente, return await. Return await y ejecuto los roles permisos con un toListAsync. De esta manera también lo podemos hacer, guardamos y vamos ahora sí en la implementación aquí en permiso en application que estaba vacío, en mi capa de aplicación, en los servicios en específico. Vamos a inyectar ahora también los servicios de Unit of Work como también de el mapper. Entonces voy a poner private read only y Unit of Work y private read only y mapper. Bien. Aquí parece que no se ha inyectado, bueno, no se ha aplicado el using de Unit of Work. Vamos a hacerlo. Ahí está. Y esto tenemos que agregarlo al constructor. Generamos un constructor, ahí está. Subimos esta propiedad privada, la inyección, y agregamos también a este mismo constructor. Tenemos entonces la inyección aplicada de estos dos servicios a nivel de constructor y podemos usarlo aquí debajo. Vamos a ir paso a paso entonces con la implementación. Esto va a ser un asíncrono. Recuerda que recibe como parámetro el role ID. Vamos a ver entonces cómo ejecutamos los métodos de repositorio que acabamos de crear también y para qué lo vamos a usar. Primero vamos a inicializar el objeto de response. Ya saben para qué, para retornar ese tipo de respuesta al usuario o a la API correspondiente. Igual new, responde de tipo enumerable, permission by role response DTO, que es mi DTO de respuesta para este caso. Luego voy a crear también una lista vacía que va a almacenar los permisos agrupados por menú. Y en este caso van a ser var permissions result, voy a ponerle así, igual new, y llamamos una especie de lista con la misma entidad, ¿no? Con la misma DTO. Ahí está. En este caso va a estar vacía, entonces por eso le pongo un new list. ¿De acuerdo? Entonces luego vamos a abrir el try catch. Ya luego pasamos con el exception. Aquí retornamos el response para quitar ese error de arriba.
como ven aquí, y pasamos por el bloque de trade. Vamos a obtener entonces de forma síncrona todos los menús asociados al rol, especificado desde la base de datos. Por ejemplo, yo ya tengo aquí este método que voy a utilizar para poder traerme todos los menús asociados a un rol. Entonces voy a poner aquí var menús igual